Hola nuevamente, vamos a con lo que es el estudio de la palabra de Dios. Y para este video vamos a hablar de un tema al que le hemos titulado la ira de Dios. Cuando hablamos de la ira de Dios, es un tema un poco quizás inusual. ¿Por qué? Porque siempre hemos mencionado que Dios es amor, y es cierto, Dios es amor. Lo vemos en la naturaleza cuando da, y vemos representado el amor de Dios cuando mandó a su Hijo unigénito para que el ser humano sea salvo de la condenación eterna. Pero hablar de la ira de Dios a veces cuesta entenderlo, cómo un Dios que es amor puede airarse y puede permitir la destrucción en este mundo. Pero lo vamos a ver en el contexto de lo que el ser humano está viviendo, de cómo nosotros, la humanidad, estamos enfrentando en este momento guerras, destrucciones, pestes, terremotos, y lo que hoy está sucediendo en Estados Unidos, ese incendio dantesco que se ha vuelto incontrolable y de que no le encuentran una respuesta y sobre todo actualmente una solución. Para eso entonces les invito a que vayamos a la Biblia y podamos entender la ira de Dios. El estudio que vamos a tener en este momento es acerca de por qué se da la ira de Dios y de las plagas que son la consumación de la ira de Dios. Vamos a estudiar la primer plaga, que tiene que ver con la marca de la bestia. ¿Por qué es importante esto? Porque muy pronto las plagas han de caer a este mundo. Y no debemos de temer de las plagas. Si usted y yo estamos en paz con Dios, Dios va a proteger a todos aquellos que han recibido el sello de Dios, como está escrito en otros videos que le invito a que lo pueda ver. Si no tenemos el sello de Dios, entonces estamos expuestos a recibir las plagas que son la ira de Dios. Para eso yo les voy a invitar a que podamos tener una breve oración para iniciar el estudio de la palabra de Dios. Oremos. Padre, nos disponemos a estudiar su palabra y pedimos de usted su dirección, su enseñanza a través de su Espíritu Santo. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. La ira de Dios. Cuando hablamos de la ira de Dios, podemos ver aquí en la presentación la ira de Dios en las plagas. Apocalipsis 16:1 dice: y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, cuando hablamos de la ira de Dios, es una orden que reciben estos 7 ángeles y la reciben desde el templo. Interesante. Cuando estudiemos el libro de Apocalipsis veremos cómo tiene una gran relación, no solo el templo, el santuario celestial, con respecto a los eventos que suceden aquí en la tierra. Pero hoy vamos a enfocarnos qué es la ira de Dios, quiénes experimentarán la ira de Dios y contra quiénes o contra qué es la ira de Dios, porque es interesante cómo la Biblia nos lo presenta. Entonces, en Romanos 1:18, la Biblia me da algunas descripciones y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto entonces nos hace pensar que la ira de Dios es contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ahora podemos ver las injusticias que se dan y pareciera que queda impune. No, todo lleva un registro, todo queda registrado en los cielos. Hay libros, dice la Biblia. Entonces, muy pronto Dios ha de manifestar su ira contra toda impiedad e injusticia. También en Colosenses 3:5-6 dice: haced morir, pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas debemos de dejar? ¿Qué cosas debemos de dejar de hacer? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, cuando vemos estos textos, la ira de Dios es contra los hijos de desobediencia,
¿Por qué? Porque ellos practican todas estas cosas que se oponen a la ley de Dios. Ahora, cuando vemos esto, la ira de Dios es contra el pecado prácticamente. Dios quiere destruir el pecado porque el pecado trae muerte, trae sufrimiento, trae destrucción, trae enfermedades, trae desgracias a la humanidad. Entonces Dios quiere destruir eso. Por eso Él nos invita a que no practiquemos estas cosas, porque al final nos convertimos en personas o en hijos de desobediencia. Y eso, al final Dios va a destruir el pecado. La ira de Dios es contra el pecado. Dios no quiere destruir al ser humano. El problema es que el ser humano se aferra a estas cosas que se traducen en pecado, a la maldad. Y cuando Dios quiere destruir la maldad, como el ser humano las tiene arraigadas, vive pegados a ellas, las ha integrado a su vida, entonces participa de la ira de Dios. No es porque Dios quiera destruir al ser humano, jamás. Dios es amor y Dios nunca ha estado en sus planes destruir al ser humano. Al contrario, por eso mandó a su Hijo unigénito, para que el ser humano alcanzara la salvación de la condenación eterna. Por eso las plagas van a caer sobre el pecado. Ahora, dentro de las generalidades de las plagas es importante entender algunas cosas. Las plagas son consecutivas. Cuando uno va a Apocalipsis dice se da una plaga, después se da la otra tras otra. El mundo entero pronto ha de ser desprotegido. Cuando el ángel de la misericordia se retire, esos 4 ángeles que están deteniendo, de lo que habla Apocalipsis 7, los vientos de destrucción sean retirados, entonces van a caer estas plagas que van a caer una tras otra, en un castigo, no en un castigo al humano, sino en una destrucción hacia el pecado. El ser humano va a participar de esto, como les dije, si no ha sido desarraigado el pecado de sus vidas. Es importante esto. Entonces las plagas son consecutivas. Cuando empiecen a caer, va una tras otra, una tras otra. Otra de las generalidades que podemos encontrar es que son acumulativas. ¿Qué quiere decir con esto? Que usted puede ver en Apocalipsis 16, el versículo 10 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Oigan, ahí está en rojo, por sus úlceras, pero las úlceras se dan en la primer plaga. ¿Por qué? En el versículo 2 dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna. Entonces la primer plaga es una úlcera, pero el quinto ángel que derrama la quinta plaga está hablando que hace un ataque al trono de la bestia, pero dice que están sufriendo por las úlceras que tienen, pero aún así no se arrepienten. Entonces la primer plaga se está dando. Cuando se da la quinta plaga, la segunda, tercera, cuarta y quinta plaga, están viviendo todavía la ira de la primera plaga. Entonces son acumulativas. No es que se dio la primera plaga, se da la segunda plaga de forma consecutiva y ya desaparece la primera. No, se están dando de forma acumulativa. Esto es interesante, como la Biblia nos lo dice. Otra de las generalidades es que las plagas tienen una razón de caer. No caen por forma antojadiza, no caen porque Dios es rencoroso. No, Dios no es así, Dios es amor. El Señor Dios de Israel va a ejecutar juicio sobre los dioses de este mundo. Por eso caen, porque hoy en día la humanidad se rebela contra Dios, exaltando sus dioses por encima de Dios, desafiando y blasfemando contra Dios, pensando que lo que este mundo ofrece está por encima de Dios. Entonces, como lo hizo en Egipto, cuando cayeron las plagas en Egipto, siempre los egipcios quisieron rebelarse contra Dios y ponerse al nivel de Dios, imitando esos milagros. Entonces Él va a destruir toda la tierra con fuego e inundaciones, plagas, terremotos, y su pueblo, aquellos
que viven para hacer su voluntad van a exaltar su nombre y lo van a glorificar. No tendrá una actitud inteligente hacia las lecciones de Dios aquellos que están viviendo en la última parte de la historia de la tierra. Amigo y hermano, reflexionemos sobre el rumbo de nuestras vidas. ¿Cómo es mi vida? ¿Está mi vida enfocada? ¿Está mi vida fundada en lo que este mundo da? Porque a veces el ser humano se jacta y se vuelve orgulloso, se vuelve arrogante, pensando que porque tiene trabajo, tiene propiedades, tiene bienes, tiene todas esas cosas que el mundo da, no necesita de Dios. Y se vuelve arrogante y blasfemo. No, en algún momento las plagas van a destruir todas estas cosas y el ser humano se verá envuelto en una crisis sin precedente. Por eso es que hoy usted y yo debemos de reflexionar. Por eso es que Dios nos invita, y en la Biblia lo podemos encontrar, donde dice que Dios nos está llamando a que abandonemos la idolatría, a que abandonemos estas cosas que nos alejan de Él. Ahora, tiene una razón de ser. Otra de las generalidades es que son mundiales. ¿Qué quiere decir con eso? Miren, en Apocalipsis 7, 1 al 3 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Oiga, 4 ángulos. Está hablando el número 4 en la profecía apocalíptica. Simboliza universalidad. Quiere decir que no estoy exento de sufrir los juicios o la ira o las plagas. ¿Por qué? Porque pueden caer en diferentes partes del mundo y el mundo será sometido a una crisis sin precedente. Las plagas serán mundiales. ¿Qué quiero decir con esto? Que van a caer en cualquier parte del mundo. Y al ver esto, es importante que reflexionemos. No es que yo diga me voy a ir para tal país, me voy a ir para tal lugar y estaré libre. No, pueden caer en cualquier parte del mundo. Ahora, son reales pero simbólicas. Esto es importante porque encontramos muchas interpretaciones y a veces hay interpretaciones literales, que Babilonia, que el río Éufrates, pero no, esas cosas ya no existen. Babilonia ya no existe. Entonces son simbólicas. El trono de la bestia, ¿a dónde está el trono? No existe un trono físico, es simbólico. Entonces, pero son reales, van a traer destrucción. Entonces es ahí donde debemos hoy entender y comprender, mejor dicho. Son reales porque ocurren, son reales porque van a ocurrir y traen destrucción, pero son simbólicas porque las imágenes que utilizan Apocalipsis en la descripción de las plagas son simbólicas. Por ejemplo, habla de Babilonia, les dije, del río Éufrates, de la bestia. ¿Qué es la bestia? No es una bestia real o literal, no, es simbólica. Del falso profeta, también me está diciendo que se refiere a algo, o del trono de la bestia. Esto es importante, en algún momento lo veremos. Ahora, otra de las generalidades es que las plagas de la primera a la cuarta se ve como una amenaza o un peligro para el pueblo de Dios, pero no es así. Dios va a proteger a su pueblo. Pero de la quinta a la séptima se ve la liberación que Dios va a ejercer sobre el pueblo de Dios, porque cuando esta crisis golpea al mundo, los únicos que estarán seguros serán el pueblo de Dios. ¿Y quiénes son los que serán el pueblo de Dios? Los que hayan recibido el sello de Dios. Y esto lo describimos en otros videos para comprender qué es el sello de Dios. Y una vez entendamos el sello de Dios, vamos a entender la marca de la bestia. Otra de las generalidades es que son 7 porque se completa la destrucción del mal, del pecado en esta tierra. Tiene una similitud con las plagas de Egipto. Interesante. Otra de las generalidades es que indican cuando Dios derramó las plagas en Egipto, la última plaga liberó al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Lo mismo también, las plagas cuando empiecen a caer, especialmente las últimas 3, va a ser un indicativo de que Dios libera a su pueblo. Y el evento que culmina con la liberación del pueblo de Dios en esta tierra es el regreso de Jesús en la gloria de Dios a esta tierra para llevarse a su pueblo y llevárselo para el cielo por 1000 años. Otra de las generalidades que, como les dije, indican la liberación. Hay un libro, El conflicto de los siglos, que dice: las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por liberar a Israel fueron de índole análoga, o sea, parecida a los juicios más terribles y extensos
que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. Interesante esto. Entonces, las plagas, las últimas 3 me indican cómo ya se acerca la liberación del pueblo de Dios. Otra de las generalidades, las plagas postreras, como dice la Biblia, porque son las últimas. Antes han caído las trompetas, y las trompetas son juicios sobre este mundo impenitente, que es interesante que en algún momento lo vamos a ver. Las plagas son una señal de quién es Dios y quién no, porque hoy por hoy el diablo ha exaltado los dioses de este mundo pensando que le van a ayudar al ser humano. No, en las plagas va a demostrarse quién es el verdadero Dios, porque ahora el ser humano basa su confianza en este mundo, en lo que este mundo ofrece, pensando que ahí hay seguridad. Pero cuando empiecen a caer las plagas y el hombre se dé cuenta cuán frágil es, cuán vulnerable es, se dará cuenta que el único refugio, el único amparo que tiene es Dios, el verdadero Dios, el creador de los cielos y la tierra. Los sellados estarán en la tierra con las demás personas. Esta es otra de las generalidades. Cuando estén cayendo las plagas, también los redimidos, los que han sido sellados, mejor dicho, van a estar aquí viviendo esos eventos, pero serán protegidos por Dios de una manera milagrosa y extraordinaria. Entonces vamos ahora a ver la primer plaga. Una vez entendamos la primer plaga, entonces vamos a entender las demás plagas. Apocalipsis 16:2 me empieza a decir: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Oiga, ¿a dónde derrama? Una copa y la derrama sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna. Esta copa que es derramada sobre la tierra genera una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres. Pero ¿sobre quiénes? Sobre los que tienen la marca de la bestia y adoraron su imagen. Oiga, va a caer sobre los que tienen la marca de la bestia y adoraron su imagen. 2 elementos importantes. ¿Por qué? Porque ¿dónde se derrama esta copa? Se derrama sobre la tierra. Sobre la tierra. Entonces necesitamos entender qué es la tierra, a qué se refiere con la tierra. Y también, ¿qué produce esta copa? Produce una úlcera maligna y pestilente. Vamos a entender también qué es una úlcera, o en la Biblia a qué se refiere y a quiénes les va a caer. Les va a caer a los que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen. Por eso es importante que usted y yo entendamos qué es la marca de la bestia. Pero para entender la marca de la bestia, primero hay que entender el sello de Dios. Por eso vuelvo por tercera vez a reiterarle: vayamos y vean el video donde les hablo qué es el sello de Dios. Ahora, en ese contexto vamos a ver dónde se derrama la copa. Ya dijimos, sobre la tierra. ¿Qué es la tierra? Oiga, y aquí entonces necesitamos entender qué es la tierra. ¿Qué significa? ¿Dónde es que se hace mención la tierra en Apocalipsis? Oiga, entonces vamos a ir a la Biblia, ahí en Apocalipsis, porque estamos hablando ya de una profecía apocalíptica. Entonces necesitamos entender a qué se refiere o qué significa la tierra en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 2:16 y dice: pero la tierra ayudó a la mujer. Oiga, está hablando que la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. La tierra ayudó a la mujer. Entonces, la tierra ayudó a la mujer. ¿Cómo la ayudó? ¿Quién es la mujer? En otro estudio lo veremos también. Porque la mujer es más, algunos han dicho que es la iglesia. Es más que eso. Ahora, vamos a ver cómo es que la tierra ayudó a la mujer. ¿Cómo? Fíjense de que cuando los cristianos se vinieron de América, en la Edad Media, que hubo una persecución de la Edad Media, aquí en América estaba naciendo este continente. Pudieron librarse, entonces migran de Europa hacia América. Y aquí ya no reciben esa persecución de la Edad Media, que fue sometido desde el año 538 a 1798, una persecución exagerada, donde el poder civil, político y religioso se habían unido. Entonces
había una persecución hacia los cristianos. Entonces habían leyes que sometían a los cristianos. Entonces se vienen hacia América. En esa profecía la tierra ayuda, porque ya estando aquí en América ya no hay persecución, ya no hay un sometimiento religioso, no, ya hay libertad religiosa. Entonces aquí en América, especialmente en los Estados Unidos de América, entonces es así como ayuda la tierra a la mujer, la que tiene la ideología de Dios. Ahora, ¿qué significa la tierra? Apocalipsis 13:11 dice, miren, después vi otra bestia que subía de la tierra. Oiga, ¿de dónde sube la bestia? De la tierra. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Está hablando de un poder, de una bestia que sube de la tierra. Esta segunda bestia, nosotros lo sabemos, según la profecía, y que en algún momento vamos a describir esto con detalle, son los Estados Unidos de América, que surgen en un continente recién poblado, con nuevas leyes de vida, porque tienen leyes diferentes a las de Europa, costumbres, pensamientos, cultura y filosofía e ideología que ayudó a los cristianos a mantener su fe sin verse amenazados, sin verse presionados. No, porque ya aquí en Estados Unidos ya no hay una libertad religiosa. Entonces esta segunda bestia es simboliza a los Estados Unidos de América, que surge de la tierra. Es importante esto. Oiga, la tierra ayudó a la mujer. La tierra de donde surge esta bestia, esta segunda bestia de Apocalipsis 13, es los Estados Unidos de América. Ahora, cuando uno lee los versículos 15 al 17 de Apocalipsis 13, vea lo que dice la Escritura. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Oigan, esta segunda bestia que ha surgido de la tierra genera una imagen y hace con la imagen de la bestia unas leyes para imponer la marca de la bestia. Es interesante esto. Solo los que tienen la marca de la bestia van a poder comprar y vender. Importante esto. Oiga, ¿qué significa esto? Que no pueden comprar y vender. Pensemos por un momento. Usted va al supermercado y con una normalidad compra. Usted puede vender con una normalidad. Puede vender si tiene negocio, puede vender en sus negocios. Pero ¿qué pasa si usted va al supermercado? Imagínese, y ya no le venden comida, ya no le venden alimentos. ¿Qué pasa que si de pronto usted va al chorro y abre el grifo y ya no cae agua, y va a donde la entidad que le abastece y le dice que ya no le puede vender agua, que ya no le va a suministrar agua porque usted no tiene la marca de la bestia? ¿Qué pasa si usted va a una tienda o va al mercado o al supermercado y le dicen que ya no le pueden vender porque no tiene la marca de la bestia? ¿O qué pasa si usted ofrece un producto y le dice que no le pueden comprar porque no tiene la marca de la bestia? ¿Qué es eso? ¿Cómo se traduciría eso? Eso quiere decir que usted está fuera del sistema comercial. Eso está queriendo decir que está excluido del sistema. Eso es terrible. Entonces, eso es duro. No puede participar del comercio, no puede participar de las leyes comerciales. Entonces, cuando en Apocalipsis me dice que esta segunda bestia que surge de la tierra hace leyes para obligar a que reciban la marca de la bestia, y solo los que reciben la marca de la bestia van a poder comprar y vender, van a pertenecer al sistema, comercial. De lo contrario, no lo van a hacer. Entonces, es interesante esto. Están fuera de la civilización o la sociedad y sus productos los que no tengan la marca de la bestia. Entonces, esta bestia que surge de la tierra pone leyes, y cuando las pone y las
y vuelva obligatoria y fomente la marca de la bestia, entonces va a generar dos grupos. Los que tengan la marca de la bestia van a pertenecer y van a ser parte del sistema comercial, van a pertenecer a la sociedad, y los que no van a ser excluidos y no van a poder ni comprar ni vender, van a ser privados de todos estos comercios. Ahora, veamos, porque necesitamos entender qué significa la tierra. Apocalipsis 13:12 me dice, y ahí está en rojo: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren la primera bestia. Oigan, ¿puede la tierra adorar? Porque me está diciendo, es que se está refiriendo a la persona. No, porque hace la aclaración. Dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Entonces, ¿qué significa la tierra? Porque también la tierra adora con la marca. Al recibir la marca, adora. Entonces, hace que adora a la primera bestia, adora al dragón y no adora a Dios. Entonces, ¿qué significa la tierra? Entonces, hace que la tierra, y los moradores adoren a la primera bestia. Entonces podemos entender que la tierra significa la sociedad y sus productos, la civilización y sus productos. ¿Cómo? ¿Como cuáles? Como la industria, el trabajo, la diversión, el comercio y cualquier otra actividad. Hoy, si no veamos, hoy en día, todo está orientado al ensalzamiento o a la exaltación del ser humano por encima de Dios. La industria, el trabajo, la diversión, todo está para satisfacer. Se recuerdan que en Colosenses dice, hacer morir los deseos carnales. Todo está enfrascado en eso. Tenemos una sociedad, tenemos una civilización que ha exaltado a la criatura por encima del Creador. Tenemos una sociedad, una civilización que ha exaltado lo que el hombre hace por encima de Dios, y el hombre se ha vuelto, egocéntrico, egoísta, ególatra, arrogante, orgulloso y vanidoso. Y eso lo vemos en el trabajo, en la industria, en las diversiones, en el entretenimiento, en el comercio, en cualquier otra actividad que se da en este mundo. Está, por encima de Dios. Y ha desplazado a Dios. No tenemos tiempo para Dios. No nos interesa a Dios. No nos importa a Dios. No nos importa lo que piensa Dios. Porque el hombre, la sociedad en su conjunto, la civilización ha excluido a Dios. Entonces, cuando la Biblia dice, hace que la tierra también y los moradores adoren a Dios, es que todo el conjunto de normas, de costumbres, la cultura, todo eso ha excluido a Dios. Y si no, veamos la sociedad, cuáles son las diversiones que predominan hoy en día. Es unas diversiones que han rebajado la imagen, la dignidad del ser humano. Hay una depravación sin precedentes hoy en día en nuestra sociedad, en nuestra civilización. Y hoy, con el mundo globalizado, con el tema de la globalización, esto se ha generalizado, se ha distorsionado el rol del ser humano, donde ahora el ser humano no toma en cuenta a Dios. Ahora, todo esto tiene una ideología de adorar a la imagen o adorar a la bestia, así como la tierra adora a la bestia. Por eso encontramos el trabajo, por eso encontramos diversiones, por eso encontramos comercio. Todo está enfocado a adorar a la bestia y no al verdadero Dios, al creador de los cielos y la tierra. Entonces, ahora, teniendo esto en mente, cuando dice Apocalipsis 16:2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera. Oigan, interesante, es derramada sobre la tierra, sobre la civilización, sobre la sociedad, que se traduce en industria, comercio, diversión y trabajo. Lo que va a golpear muy pronto es la industria, el comercio, la diversión, el trabajo, la sociedad. Esta plaga tiene repercusiones económicas y físicas que va a golpear muy pronto. ¿Por qué?
porque dice que produce una úlcera. Y cuando entendemos como úlcera, ¿qué significa esto? Vamos entonces a la Biblia. La Biblia, cuando habla de úlcera, en Deuteronomio 28:27 me dice: Jehová te herirá con la úlcera de Egipto. Oiga, con tumores, con sarna y con comezón de que no puede ser curado. Oiga, Jehová te herirá con la úlcera de Egipto. En Levíticos 13:20 me habla de una úlcera que era terrible, era la lepra. Y esto dice así, mire: y el sacerdote mirará, y si pareciera estar más profunda que la piel, y su pelo se hubiese vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo. Es llaga de lepra que se originó en el divieso. Está hablando de una úlcera. La lepra era parecido a una úlcera. Entonces, cuando el sacerdote le declaraba y le identificaba úlcera o la lepra, lo excluían del campamento y lo sacaban. Habían lugares fuera de Israel y ahí los juntaban a todos los leprosos y ahí morían, excluidos. Oigan qué interesante, excluidos de Israel porque tenía lepra, porque tenía una úlcera maligna que le llamaban muchas veces lepra. Ahora, la úlcera que se está hablando que va a caer en la tierra, oiga, la lepra era una úlcera. Una persona leprosa era aislada, era excluida de Israel. Cuando era excluida de esa sociedad, no podía ya participar de nada, no podían, las leyes lo prohibían. Ahora, vivían solo hasta morir, solo esperando la muerte. Interesante. ¿Quiénes son excluidos de la sociedad? ¿Quiénes son excluidos? Ahora, entendiendo esto, recuerde, la lepra era una úlcera. Una persona leprosa era aislada, era excluida de la sociedad, no podía participar de nada. ¿No le suena esto familiar? Vivían solos hasta morir, experimentaban un dolor por las úlceras. Ahora, la palabra lepra en hebreo, importante, viene de el Zaraat, que significa tiempo de desgracia. Oiga, entonces cuando el ángel derrama la copa sobre la tierra y produce una úlcera, me está diciendo que vienen tiempos de desgracia para este mundo. Hoy la lepra se representa con la pérdida de bienes, posesiones, trabajos, comida. Eso es tiempo de desgracia. ¿Qué está pasando hoy en las inundaciones, en los terremotos, en los incendios que no los pueden controlar, en las pestes? Son tiempos de desgracia donde hay pérdidas. Eso se representa así. Ahora, las desgracias producen el mismo efecto. Oigan lo que sucede. Las desgracias producen el mismo efecto en el cerebro que lo producía la lepra en la antigüedad. El mismo dolor que producía la lepra, las úlceras que se le diagnosticaban y que le decían que era lepra, producen hoy el mismo efecto en el cerebro que las desgracias que golpean al mundo, con terremotos, con incendios, con maremotos, con inundaciones, con pestes, con hambres, con guerras, sinónimos de guerra, con rumores. Todo eso se produce el mismo efecto que lo que producía la lepra. Interesante esto en la actualidad. Ahora, siguiendo, la primera plaga, oigan, y esto es importante, la primera plaga caerá en aquellos países, aquellos lugares, aquellas ciudades donde fomentaron y ayudaron a crear leyes que permitieran la marca de la bestia fuera impuesta a todos aquellos que adoraron al dragón. Aquellos lugares que fomenten la marca de la bestia, creando leyes y normas para inducir a la sociedad, para inducir a la humanidad, a los moradores de la tierra a recibir la marca de la bestia, ahí van a caer esta plaga.
este tiempo de desgracia y se va a traducir en terremotos, en inundaciones, en incendios, en plagas. Interesante. Ahora, esta plaga traerá destrucción en las sociedades y civilizaciones que han apoyado y fomentado la marca de la bestia. Entonces juzgue usted, analicemos, pensemos a dónde se dan estas situaciones, qué está pasando, por qué se dan estos incendios inexplicables, por qué se están dando estas inundaciones, por qué se están dando estos terremotos sin precedente, por qué estas ciudades, estas civilizaciones están fomentando la marca de la bestia. Esta destrucción se orienta hacia la industria, el comercio, la diversión, trabajo, bienes, propiedades y riqueza. Hacia eso va a caer la primera plaga. Esta destrucción la veremos manifestarse en terremotos, incendios, inundaciones, pestes, plagas y otros fenómenos naturales que caerán en lugares de idolatría pura, que han exaltado al ser humano, a la criatura, por encima de Dios. Analicemos y pensemos entonces qué lugares fomentan esto, porque ahí caerá la primera plaga. Debemos prepararnos. ¿Quiere usted prepararse? Sí. ¿Cómo nos vamos a preparar? Recibiendo el sello de Dios. Y es la cuarta vez que lo digo en este video, y le invito a ver qué es el sello de Dios en el video que tenemos en este canal. Ahora, quiero terminar leyendo este párrafo. Dice: la certeza del pronto regreso de Cristo está casi encima de nosotros y muchos estamos durmiendo. No reunimos ni la mitad de las importantes verdades que son para nuestra admonición, para lo que vivimos en estos tiempos finales. Oiga lo que dice: si recibiéramos y creyéramos la palabra de Dios, tendríamos una mejor condición espiritual que la que poseemos ahora. La iniquidad abunda por todas partes y el amor de muchos se ha enfriado. A menos que entendamos la importancia de los momentos que están pasando rápidamente a la eternidad y preparemos un pueblo que permanezca en el gran día de Dios, seremos inscritos en los libros del cielo como mayordomos infieles. El centinela debe conocer en qué momento de la noche se encuentra. Actualmente todo está revestido de una solemnidad que cada creyente en la verdad para este tiempo debiera percibir. Hay que actuar teniendo en vista el gran día de Dios. Y dice: las plagas de Dios ya están por caer sobre este mundo. Necesitamos prepararnos para ese gran día. No tenemos tiempo para dedicarnos a especulaciones o casualidades. Amigo, hoy es tiempo de reflexionar y volvernos a Dios. Todo lo que está sucediendo en el mundo no es por casualidad, no es por que se dé a la deriva o al azar. No, al contrario, son anuncios de que Dios muy pronto va a permitir que las plagas caigan sobre este mundo. Así es que, ¿cómo nos podemos preparar? Preparémonos recibiendo el sello de Dios, y eso, al tener el sello de Dios, estaremos listos para enfrentar la marca de la bestia. Y cuando caiga la primer plaga, que caerá en aquellos lugares que fomentaron las leyes de la marca de la bestia, entonces usted y yo estaremos protegidos por el Dios del universo, por el verdadero Dios, el creador del universo. Yo le invito a cada uno de ustedes, y también yo, a acercarme al Creador. Acerquémonos a Dios hoy, que el tiempo es agradable. Que Dios les bendiga y tengan un buen día.